Hoy quiero compartir lo que Dios puso estos días en mi corazón y de verdad que me siento en familia con vosotros. Así que me vais a permitir abrir el corazón. Vamos a contar de lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas y todo lo que Dios nos ha enseñado a través de ello. Así que necesito que estés bien atento, ¿de acuerdo? No tanto a lo que yo voy a decir porque te puede gustar más, te puede gustar menos, pero si tú tienes un oído atento a lo que el Espíritu de Dios quiere hablarte, es ahí cuando vidas son transformadas, corazones son sanados, mentes son renovadas. Así que vamos a permitir que sea Él, el Espíritu Santo, quien nos hable. Y pastora, tengo que decirle que cuando empezó antes a hablar aquí de Jeremías, yo estaba, Señor, tápale la boca que me roba la prédica. Así que por eso sé que estamos en un mismo espíritu y hoy Dios quiere hablarte. Ya me ha hecho la introducción la pastora, ¿qué vamos a hacer? Pero hoy... Así que bueno, allá vamos. Todos estaremos de acuerdo que dos de las grandes preguntas que tiene esta humanidad, esas preguntas existenciales, son ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y creo que cuando uno llega a Cristo es capaz de responder a estas dos preguntas. Al final sabemos que venimos del corazón de Dios, un día vamos a volver con Él, pero entonces nos surge una tercera pregunta todavía peor. ¿Y para qué? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Por qué Dios me creó? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Y no saber responder a estas preguntas puede llevarte a frustrarte, puede llevarte a caminar con motivaciones incorrectas en un destino incorrecto. Así que hoy yo te quiero enseñar lo que Dios habló a nuestras vidas en este último tiempo. Por ello tengo que empezar diciendo, como ha dicho la pastora, que tú no eres una casualidad. Escúchame bien, ninguno de los que están... No eres una coincidencia. Si estás sentado en este lugar es porque el Dios del universo, piensa en esto por favor, el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, un día pensó en ti y decidió materializarte en esta tierra. Tú eres el sueño de Dios materializado en esta tierra. Entonces esto ya se merece un fuerte gloria a Dios, porque si estamos aquí es porque hay alguien, el ser más supremo del universo, que pensó en nosotros y nos amó antes de llegar a esta tierra. ¡Qué privilegio tan tremendo! Por eso dice en el Salmo 139, me viste antes de que naciera. Antes de que naciéramos ya había alguien pensando en nosotros. Tú no eres fruto de una noche loca de pasión entre tus padres, no. Aun si para tus padres llegaste por sorpresa, tú no llegaste de forma inesperada para Dios. Tú estabas en los planes de Dios y Él te creó con sumo cuidado. Y sigue el Salmo diciendo, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es decir, que Dios no solamente materializó su sueño contigo, Él pensó en tu sonrisa, en tu personalidad, en los talentos que tú tendrías, en los dones con los cuales te capacitaría, sino que además Él ya había pensado en cada uno de esos planes buenos, como dice en Jeremías, que tenía para nosotros. Dios sabe muy bien los planes buenos que tiene para nosotros. Es decir, que tú tienes un destino profético, tienes un propósito en esta tierra que alcanzar, tienes una asignación. Ahora bien, Dios me ha enseñado en este último tiempo que el problema de muchos cristianos es que tendemos a confundir la asignación que Dios nos ha dado en la tierra con la verdadera razón de nuestra existencia. Tendemos a confundir el propósito temporal que Dios tiene para nosotros con el verdadero propósito eterno por el cual fuimos creados. Y te lo voy a explicar porque hace bien poquito nosotros sufrimos un episodio que me recordó esta palabra que ya Dios me había hablado hace tiempo, y Dios tuvo que volver a ministrármela porque yo fui uno de los confundidos, uno de los que olvidó que mi asignación nada tiene que ver con el propósito por el cual Dios me creó realmente. Antes de continuar, te quiero decir que hay una pregunta que yo hago a muchas personas y sobre todo en los congresos de jóvenes, y pregunto, ¿para qué crees que Dios te ha creado? ¿Para qué crees que Dios te trajo a esta tierra?
Y muchas personas me dicen, bueno, yo creo que Dios me ha creado para ser pastor. Hay otros que dicen, yo creo que el propósito de mi existencia es ser músico, por eso me dio el don de cantar, de tocar instrumentos. Otro dirá, a mí se me ha profetizado que voy a ser alguien influyente en el gobierno. Otro quizás puede decir, yo tengo sueños de crear empresas, montar negocios. Y sabes, todo esto es bueno. Es bueno que tú entiendas que tienes una asignación en esta tierra que cumplir. Todo esto es bueno, pero tenemos que recordar que todo lo terrenal es igual a temporal. Entonces no tendría mucho sentido decir que Dios ha puesto eternidad en ti para que simplemente toda tu vida se limite a cumplir una asignación temporal. ¿Cómo puede decir la Biblia que tú eres un ser en el cual Dios ha depositado eternidad si toda tu existencia se limita a cumplir una asignación temporal? En el cielo, déjame decirte que aunque en esta tierra quieras ser el mejor pastor, muy poco va a importar todo lo que sepas de la palabra, porque ¿a quién vas a evangelizar ahí? No te vas a encontrar a ningún querubín inconverso. Aunque tú seas ahora el mayor director de alabanza, déjame decirte que el cielo no está esperando a que llegues para que puedas dirigir la orquesta de los serafines. Dice la Biblia que de día y de noche hay millares de ángeles cantando santo, santo alrededor del trono de Dios. El cielo no está esperando ahí que falta el director de alabanza. No, aunque tengas todos los dones sobrenaturales para extender sanidad, extender liberación a las vidas, en el cielo no te vas a encontrar un cojo al que sanar. Entonces yo te pregunto, ¿qué piensas hacer por el resto de tu eternidad? Un día Dios me golpeó con esta pregunta: ¿qué piensas hacer por el resto de la eternidad? ¿Qué méritos te vas a llevar? ¿Qué títulos puedes cargar contigo? ¿Qué logros te van a acompañar? Creo que el ser humano, el cristiano, a veces se ha enfocado demasiado en todo aquello que puede alcanzar en esta vida terrenal, en este propósito, en esta asignación terrenal, y se ha olvidado de preguntarse a sí mismo, ¿y qué voy a hacer luego en la eternidad? Cuando todo lo que he alcanzado en esta tierra un día termine y tenga que encontrarme con mi Creador. Y si tú crees, como yo un día creía y estaba muy confundido, que el propósito de mi existencia, todo el sentido de mi vida sería el día que cumpla con la asignación que Dios me ha dado en esta tierra, entonces estarás igual de confundido y perdido como yo lo estuve durante muchos años. Y de esto te quiero hablar. A mí Dios me enseñó a través de la vida del joven David. ¿Qué tenía David tan especial? ¿Qué había en su corazón para agradar a Dios de esta manera? Todos lo conocemos hoy en día como el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Cómo pasó de la nada a ser el rey más prominente? ¿Qué hizo David? Si recordamos su historia, antes de llegar a ser rey, David venía de una familia muy humilde. Era el menor de 8 hermanos. Dice la Biblia que no destacaba en apariencia. David no destacaba por sus dones o talentos, no destacaba en fuerza. Era de hecho el olvidado de la familia. Hay muchos teólogos que afirman, incluso por una palabra hebrea que se traduce literalmente de uno de los salmos, que David pudo ser un hijo bastardo, un hijo ilegítimo en esa familia. Es decir, alguien que no era tenido en cuenta. Y esto lo podemos ver cuando el profeta Samuel visitó a esta familia. Estamos hablando de una de las reuniones más importantes que esta familia podría presenciar. El futuro rey se encontraba dentro de la casa de Isaí y el profeta Samuel vendría a ungirlo. Entonces Isaí rápidamente colocó uno tras otro a todos sus hijos, desde el mayor hasta el menor, pero claro, no contaba con David. Al fin y al cabo, estaba bien claro ante los ojos de esa familia que aquel joven pastor al que tenían en un campo oliendo a oveja, él no podía ser el futuro rey. Y David, mientras estaba en ese campo, yo me lo imagino con su arpa, componiendo canciones, cuidando de sus ovejas. ¿Sabes? Él no tenía ni idea de cuál era ese propósito, esa asignación tan grande que Dios tenía para él. Él había nacido para ser rey. Estaba escrito en ese libro del cual hemos leído en el Salmo 139, que David
sería el futuro rey de Israel. Y David en ese momento no tenía ni idea de cuál era ese propósito terrenal. Como puede que muchos de los que estáis aquí no tengáis ni idea de los planes tan grandes que Dios ha escrito para tu vida, del sueño del corazón de Dios, de ese propósito que Él ya ha escrito para ti. No tienes ni idea porque sus pensamientos siempre son más altos que los tuyos. Pero ¿sabes lo mejor de todo? Que David, mientras estaba en ese campo cuidando de sus ovejas, parecía no importarle demasiado este propósito temporal. Yo no veo a un David afanado por qué haré yo en mi futuro. No veo a un David angustiado, frustrado, a un David compitiendo con sus hermanos. No. ¿Sabes lo que yo veo? A un David que, aunque no conocía ese propósito temporal del cual os hablé, creo que David sí había comenzado a comprender cuál era el verdadero propósito eterno de su existencia. Y es que David no estaba enfocado en todo aquello que podría alcanzar en esta tierra, no. Como muchos de nosotros, me incluyo, muchas veces lo hemos podido estar. David estaba enfocado únicamente en cultivar algo mucho mayor, en cultivar lo único que va a trascender a la eternidad, mientras sus hermanos estaban soñando con todo lo que podrían alcanzar el día que llegaran a ser reyes. David estaba soñando con su Creador, en alcanzar su corazón. David estaba soñando en cultivar una relación con el Dios del universo que lo había traído a existencia, porque todos los sueños que tú puedas alcanzar en esta tierra, todas las asignaciones, todos tus proyectos, todos tus títulos, todo eso se va a quedar en esta tierra. ¿Y sabes cuál es el único título que te pueda acompañar por la eternidad? Amigo de Dios. Lo único que te va a acompañar es la relación que tú hayas cultivado con tu Creador. Y David lo sabía muy bien. David había entendido esta verdad y por eso en uno de sus salmos podemos ver lo que él perseguía. El Salmo 27 que dice: Dios mío, solo una cosa te pido. Fíjate el corazón de David. Solo una cosa deseo: déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Este era el anhelo de David: déjame vivir en tu templo. Pero es que sabes lo mejor de todo, que nosotros somos unos privilegiados, porque no le tenemos que decir a Dios: déjame vivir en tu templo, porque Dios ya no habita en templos hechos de piedra. Dios decidió habitar en templos hechos de carne. Tú y yo somos ese templo del Espíritu Santo, donde el Dios del universo ha decidido morar dentro de nosotros. ¡Qué privilegio tan grande! Pero a la vez, qué triste me parece que muchas veces no cultivamos la relación que llevamos con el Dios que está dentro de nosotros. ¿Cuántos cristianos adoran a Dios, alaban a Dios, dicen tener una vida para Dios, pero no conocen al Dios que llevan dentro, al Espíritu Santo? Si tú entendieras para las cosas tan grandes que tú has sido creado, pero no es en tus fuerzas, es por aquel que está dentro de ti que te va a llevar a ello. Ese propósito bueno, agradable, perfecto, como decía la pastora en Jeremías, los planes de bien que Dios tiene para nosotros, no te corresponde a ti en tus fuerzas, le corresponde al Espíritu de Dios que está dentro de ti. David tenía que acudir al templo para buscar a Dios en oración, pero nosotros podemos tener una relación ininterrumpida en cualquier momento del día con el Creador del universo. Creo que somos unos privilegiados. Realmente somos unos privilegiados. Y cuando entiendes cuál es tu propósito eterno y sabes diferenciarlo de tu propósito terrenal, al menos mi vida ahí comenzó a tener sentido. Cuando dejé de enfocarme tanto hacia afuera, lo que tenía que alcanzar fuera, comencé a enfocarme en lo que tenía que alcanzar dentro, cultivar cada día más mi relación con Dios. Y ahí descubrí dónde estaba mi identidad, ahí descubrí cuáles eran los planes de Dios para mi vida, ahí descubrí por qué Él me dio ciertos dones y ciertos talentos, ahí descubrí hacia dónde yo tenía que direccionarme. Fue en la presencia de Dios, en el lugar secreto, y esto lo sabía David. Cuando tú haces esto, Dios mismo es el que comienza a ordenar todos los escenarios de tu vida, aunque tú no quieras. Durante muchos años yo traté de alcanzar esa asignación y me frustraba. Pero un día dije: Señor, ya no quiero esto. ¿Sabes qué? Lo único que yo quiero es encontrarte cada noche en mi habitación, adentrarme en tu corazón. Y yo no sé cómo, pero Él fue ordenando los escenarios de mi vida. Y a día de hoy estoy en una iglesia tan preciosa como el cielo, con todos mis hermanos.
Lo hizo el Señor. Y así le sucedió a David. Fíjate en esto. Yo estaba meditando en esta mañana que David jamás buscó sentarse en el trono de Israel. Lo que David buscara es que Dios se sentara en el trono de su corazón, y esto fue precisamente lo que hizo que Dios lo convirtiera en el rey con la dinastía más longeva de todo Israel. David no componía sus canciones para que otros lo elogiaran, no quería la fama. Y esto fue precisamente por lo cual Dios lo escogió como el salmista más reconocido de todos los tiempos. David tenía muy claro que su enfoque no estaba en lo terrenal, en lo temporal, porque David sabía que había un propósito eterno, mucho mayor que todo lo que este mundo le podía ofrecer. Él sabía que alcanzar el corazón de Dios valía más que todo lo que este mundo te puede ofrecer. Y hoy nosotros tenemos que aprender a enfocar nuestra mirada en lo eterno y no tanto en lo temporal. Fíjate que David no es que nació con un sello especial o Dios lo escogió desde el vientre ya por ser especial, era distinguido a todos nosotros. No, realmente podemos ver en su vida todo lo contrario, una familia que lo desecha, una familia que no lo tiene en cuenta. Quizás David también tuvo muchos momentos, como los tuve yo, donde se sentía incapaz, insignificante, indigno. Y no sé en qué momento de tu vida puedes estar ahora, pero quizás en ocasiones también puedes sentir que los que tienen alrededor no te valoran. Te sientes frustrado porque tu propia familia te desecha. Quizás tú puedes tener esos sentimientos a veces de indignidad, de no voy a ser capaz, de soy invisible para los demás. Pero es que yo aprendí con David que no tienes necesidad de que esta sociedad te vea. Tan solo necesitas que uno, el que es más grande que todos, te vea en el secreto, y aquel que te ve en el secreto te va a recompensar en público en el momento correcto de tu vida. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar y anhelar. Y cuanto más te enfocas en cultivar tu propósito eterno, Él mismo te acerca más a ese propósito temporal sin que nada ni nadie te pueda estorbar. Nada ni nadie lo puede detener. Incluso los gigantes que pueden llegar a tu vida, tú ya comienzas a verlos a través de los ojos de Dios como una oportunidad para que Dios me acerque más al propósito que Él tiene para mí en esta tierra. Muchos cristianos, cuando ven llegar a un gigante a sus vidas, cuando pasan por un momento que los desafía, una situación que quizás te incomoda, muchos lloran en la presencia de Dios y dicen: Señor, sácame de aquí, sálvame, sálvame de este gigante. Pero aquel que cultiva su relación con Dios sabe quién es en Dios, sabe cuál es la identidad y sabe cuál es el poder de aquel que lleva dentro. Entonces ve un gigante y dice: esta es mi oportunidad para prosperar, esta es mi oportunidad para ir a nuevas dimensiones de su gloria, esta es la oportunidad que Dios me está dando para acercarme a mi propósito terrenal. Y esto mismo es lo que David hizo con Goliat. Fíjate que Goliat formaba parte del plan de Dios para que David fuera a nuevas dimensiones de gloria, para que David se acercara a ese propósito terrenal que Dios tenía para él. Déjame contarte brevemente la historia. Para aquellos que no lo recuerdan, Goliat era un gigante que medía casi 3 metros, que era parte del ejército filisteo. Y este ejército un día enfrenta al pueblo de Israel, de modo que estaban al otro lado del valle, y desde un lado gritaban al otro lado del valle, salía Goliat: ¿quién se va a atrever a luchar conmigo? ¡Vamos! ¿Dónde hay un valiente que se quiera enfrentar contra mí? Y claro, ese gigante de 3 metros tenía que imponer. Y dice la Biblia que todos los israelitas en ese ejército temblaban de miedo. No había uno solo que se atreviera a enfrentarse contra Goliat. Pero como he dicho antes, cuando Dios encuentra a una persona que ha descubierto y ha abrazado su propósito eterno, como lo era David, Él mismo comienza a ordenar escenarios. Entonces aquí David aparece en escena, de la forma más inesperada. El padre lo envía al campamento del ejército de Israel, a llevar algunas provisiones para sus hermanos que sí estaban en el ejército, y justo en ese momento vuelve a salir este gigante Goliat a decir: ¿todavía no hay nadie que quiera enfrentarse contra mí? Y sabes, cuando David escucha esto, a mí me encanta su reacción. Él mira a este gigante y dice, 1 Samuel 17, ¿pero quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién se cree este incircunciso? David estaba hasta indignado.
¿Quién se cree este gigante para desafiar al pueblo de Dios? Él sabía muy bien quién eran Dios y veía un gigante que les estaba desafiando. ¿Quién te crees tú? Pero en ese momento, el hermano que estaba al lado escuchando lo que David le decía, comienza a decirle: ¿tú para qué has venido a este campamento? ¿Dónde has dejado tus ovejas? ¿Sabes? Cuando realmente hay alguien que ha encontrado su propósito eterno y comienza a caminar en esa identidad, molesta al alrededor. Y cuando Dios te quiere llevar a nuevas dimensiones de su gloria, incluso tus más cercanos a veces van a ser utilizados por el diablo para decirte: vuélvete a cuidar tus ovejas, recuerda de dónde vienes, no quieras avanzar más, este no es el sitio que te corresponde, retrocede. Pero David sí tenía una relación con Dios, de modo que las palabras que venían de arriba pesaban más que las palabras que venían de su alrededor. Y es ahí cuando decide pararse frente al rey y decir: yo voy a pelear con el gigante. Y algo que aprendí aquí es que entender tu propósito terrenal, tu asignación, va a traer dirección a tu vida. Pero descubrir tu propósito eterno, cultivar esa relación con Dios, va a traer identidad para que puedas caminar en esa dirección. De modo que nadie puede alcanzar esa asignación terrenal, ese propósito temporal, si primero no ha descubierto y no ha cultivado su propósito eterno, el lugar donde Dios te va a dar la identidad para fluir en ese llamado. De modo que David se presenta frente al rey. Tú imagínate el cuadro. Tenemos por un lado a un ejército bien preparado, todos temblando de miedo, y por otro lado tenemos a un jovencito con su arpa diciendo: yo me presento voluntario para pelear contra el gigante. El propio rey lo miró y dijo: no seas ridículo, tú eres muy joven para esto. Pero ¿cuántos se conocen el final de la historia? David no solamente mató a ese gigante, sino que le robó su propia espada y con esa espada le cortó la cabeza al gigante. ¿Y dónde estaba el secreto de esto? ¿Cuál es verdaderamente el secreto de David? A mí me llamó mucho la atención la palabra incircunciso. Creo que aquí está la clave. Cuando los demás veían a este gigante, creo que estaban fijándose en su estatura, quizás el peso de sus armas, los años de experiencia que tenía. Pero había un jovencito que lo único que podía ver de ese gigante era que era un incircunciso. Y es que Goliat no estaba circuncidado. La circuncisión era la señal del pacto que tenía Dios con su pueblo. Era la señal de que Dios tenía un cuidado especial y un respaldo especial por su pueblo. Y David sabía que ese gigante que venía contra él no tenía ese pacto que él sí tenía con Dios, por lo tanto estaba condenado a fracasar delante de él. David sabía cuál era su asignación y a la vez sabía cuál era su propósito eterno. Y ahí encontró su identidad para derrotar a ese gigante. Y es que nosotros muchas veces, voy a hablar por mi propia vida, nos frustramos tratando de alcanzar en nuestras fuerzas y de derribar en nuestras fuerzas, con la mejor intención del mundo, a esos gigantes, esos desafíos que vienen a nuestra vida, cuando realmente es Dios en nosotros y es nuestra relación con Dios la que va a dar esa identidad a nuestras vidas para poder fluir en su diseño. Tú nunca vas a poder fluir en ese diseño, en esos planes de Dios, si primeramente no descubres quién eres en Él, en el lugar secreto. Lamentablemente había miles de israelitas circuncidados en aquel lugar. David no era el único, pero todos estos israelitas habían quedado en el aspecto externo de la circuncisión. Y creo que esto es un paralelismo con los cristianos del siglo XXI. Porque yo puedo ver cómo en muchas iglesias que yo voy a predicar, veo personas con un llamado tan poderoso, con un potencial tan tremendo, personas que si supieran verdaderamente quiénes son en Dios, si supieran cuál es el poder de aquel que llevan dentro, harían tantas cosas en Dios. Pero nos hemos acostumbrado a llenar muchas iglesias asistiendo los domingos, yendo a los talleres, levantando la mano en las alabanzas. Y todo eso está muy bien y es parte del pacto que tenemos con Dios, de ese pacto externo, esa parte visible. Pero hay algo que tú tienes que cultivar en lo secreto donde nadie te ve. Y si tú no haces esto, realmente, nuevamente te digo, todo lo que hagas por tus propias fuerzas, vas a frustrarte y vas a fracasar, porque me pasó a mí. Yo fui ese joven frustrado. Y muchos piensan que David,
Quizás pudo enfrentar al gigante porque era muy ágil con la onda, porque había derrotado a leones, había derrotado a osos. Y por supuesto creo que es parte del entrenamiento de Dios para su vida. Pero nunca nos podemos olvidar que si David derrotó a este gigante con tanta seguridad, con esa identidad, con esa valentía, con esa fortaleza, era porque todo ello estaba fundamentado en el secreto, en su relación con Dios. Y tu relación con Dios en el secreto, inevitablemente, escucha bien esta palabra, inevitablemente tu relación con Dios en el secreto va a marcar la diferencia en lo público. Aunque tú no quieras, inevitablemente tu relación con Dios en el secreto va a marcar la diferencia en lo público. Y dejarme contaros un poquito de mi historia, porque yo me puedo ver reflejado en David en muchas áreas de su vida. Yo crecí en una familia con principios cristianos, pero cuando fui muy jovencito, más bien un niño, tendría cerca de un año, mi papá biológico murió. Él contrajo VIH, más tarde evolucionó a SIDA y más tarde dejó embarazada a mi mamá. Los que sepan un poquito de biología saben que esto es una muerte asegurada tanto para la madre como para el hijo que viene en camino. Pero lo primero que tengo que decir para glorificar a Dios es que hasta el día de hoy los médicos, por muchas pruebas que han hecho, no han podido encontrar un solo rastro de SIDA en mi sangre ni en la sangre de mi mamá, porque Dios tenía una asignación terrenal que cumplir y Él nos sanó. Dios hace como quiere, pero sí que se llevó a su presencia a mi papá. Entonces yo crecí sin padre. Y al de poco, aunque mi madre hoy en día es la mejor madre del mundo y hablo con orgullo de ella, la pastora Ana Olondo, yo la amo, aunque ella es la mejor madre del mundo, en su día sí que fue una joven que quedó viuda con un bebé en brazos sin saber bien qué hacer. Entonces decidió que lo mejor era dejarme con mi abuelita. Yo crecí con ella. Mi abuela cumplió ese rol de madre, mientras mi madre se dio a la mala vida siguiendo el ejemplo de mi abuelo, que también era alcohólico. Entonces yo crecí en casa de mi abuela, viendo a mi abuelo alcohólico. Recuerdo noches levantándome de madrugada porque me despertaban los gritos, me lo encontraba en mitad del pasillo tirado porque no era capaz de ponerse en pie para llegar hasta la habitación. Vosotros os podéis imaginar todo lo que se vive en una casa así, ¿verdad? Para colmo, con 5 años comienzan a hacerme bullying en el colegio, y no te estoy hablando de que me llamaban al orejón o se metían con algún aspecto físico, no. Te estoy hablando de ese bullying que me tiraban al suelo, que me pateaban. Yo todavía puedo recordar el frío de la baldosa cuando alguien ponía su pierna encima y mi mejilla estaba ahí en el suelo, en esos fríos suelos del País Vasco, los días de lluvia. Entonces Satanás poco a poco fue distorsionando mi identidad. Y yo comencé a creerme también el desechado, aquel que nadie veía. Yo sentía que no era suficiente ni siquiera para recibir amor. Al final crecí sin papá, todos mis amigos tenían papá y mi mamá de alguna u otra manera me había abandonado. Entonces yo crecí sintiéndome alguien no merecedor del amor de nadie. Poco a poco en mi adolescencia comencé también a juntarme con malas amistades. Y sabéis, con 13 años yo ya estaba completamente atado a la masturbación, a la pornografía. Yo con 13 años era una persona que no quería vivir. Y poco más tarde ya comenzaron las búsquedas en internet de cómo quitarte la vida sin dolor. Pero sabéis, tampoco era demasiado valiente para ello. Así que también me sentía un cobarde porque ni siquiera valía para quitarme la vida. ¿Para qué valía yo? Pero sabéis, un día descubrí cuál era mi propósito eterno. Y un día descubrí que hay alguien que realmente me amó aún antes de la fundación del mundo. Un día descubrí que esa persona que habitaba dentro de mí quería tener una relación conmigo y decidí rendir mi vida completamente a Él. Y un día decidí dejar de mirar todos los aspectos externos de mi vida para comenzar a cultivar mi relación con Dios. Y ahora yo me veo donde Él me ha traído y te lo digo con total humildad, pero digo, ¿cómo puede ser que un niño que no tenía ganas de vivir, que era el desechado, el atado, alguien aparentemente sin valor, alguien que se creía no merecedor de nada, alguien que no era capaz de hablar 3 palabras seguidas delante de más de 5 personas, me temblaba la voz, hoy en día esté testificando de Dios a las naciones? ¿Quién lo hizo? Fue el Espíritu de Dios, fue el Espíritu Santo.
Es Dios el que me ha traído a este lugar y toda la gloria se lo lleva a Él. Pero lo que quiero que tú entiendas es que Él no lo pudo hacer hasta que yo dejé de enfocarme y desgastarme en el exterior para comenzar a cultivar hacia mi interior. Y cuanto más hondo cavaba en esa relación con Dios, cuanto más yo buscaba mi identidad en Él, cuanto más Él me revelaba los secretos de su corazón, cuanto más yo descubría su amor en su presencia, yo de forma más natural comencé a fluir en el llamado que Dios tiene para mi vida. Todo aquello que un día era un imposible para mí, hoy inevitablemente el fruto de algo que un día decidí en el secreto se está viendo en lo público. Esto es lo que yo realmente le pido al Señor, como dice David en el Salmo 27. Dios mío, solo una cosa te pido y solo una cosa deseo. Déjame contemplar tu hermosura y buscarte en oración cada día de mi vida. Hoy esta es mi oración y yo no sé en qué situación te puedes encontrar tú. Tú quizás digas incluso, bueno, no hay salida para mí, o no hay salida para mis hijos, o no hay salida para lo que estoy viviendo en esta situación. Yo ya cometí demasiados errores, ya Dios no puede hacer nada grande conmigo. ¿Sabes? Tú estás a una decisión de comenzar a caminar en tu propósito eterno, simplemente cultivando tu relación esta misma noche al llegar a casa y decir, te quiero conocer, porque no es solo encontrar un día al Espíritu Santo, es conocer cada día más su corazón. Si tú haces esto cada día, estarás caminando en tu propósito eterno y por consiguiente tu propósito terrenal se va a alinear a tu vida. Y podemos alinearnos a esta oración de David y decir, Señor, quiero contemplar tu hermosura. No sé si hasta aquí hay alguien que me esté entendiendo. Esto es lo único que te puede dar un verdadero sentido a tu vida. Dale ese aplauso al Señor. Y uno de los errores que yo cometí es poner mi identidad en mi asignación. Porque la identidad que yo tengo ahora sé que está basada en Dios, pero antes estaba basada en una asignación. Y si te cuento esto es porque hace bien poco vivimos un suceso que me hizo tambalear por momentos y Dios me tuvo que recordar esto. Y es que mi esposa y yo nos casamos hace pocos meses. Estamos todavía en nuestra luna de miel. Hace 5 meses que nos hemos casado. Y sabéis, fue uno de los días más preciosos de mi vida. La boda, luego la luna de miel, llegamos a Tenerife nuevamente y ¿cómo os parece que nos dimos cuenta de que estábamos esperando un bebé? Yo ya ahí dije, bueno, esto fiesta, no me lo puedo creer, ¿por qué eres tan bueno conmigo, Dios? Se lo conté a todo el mundo. No cabía la felicidad dentro de mí, era demasiado. Pero ¿sabéis? Tan solo 2 meses más tarde tuvimos una ecografía en la que estábamos muy ilusionados por ver cuánto había crecido nuestro bebé. Ya tenía su cabecita formada, lo vimos en esa pantalla, ya vimos sus bracitos. Yo estaba realmente emocionado, no sabía cuánto quería ser padre hasta que mi mujer quedó embarazada. Pero en esa ecografía, de pronto el doctor se puso bastante serio y nos dijo, creo que tengo malas noticias. El corazón de vuestro bebé ha dejado de latir. En ese momento sientes que se te congela el ambiente de ese lugar. Realmente fue un golpe duro en nuestro matrimonio. No supimos encajar muy bien en ese momento ese golpe, pero nos fuimos para casa con toda la fe y dijimos, Dios puede hacer algo, Él es el Dios que resucita a los muertos, vamos a confiar en el Señor, vamos a volver al médico y vamos a enseñarle que nuestro Dios es todopoderoso. Estuvimos una semana luchando y cuando volvimos, no solamente su corazón no latía, sino que ya su cuerpito ni siquiera tenía sangre. Esas oraciones que uno hace al Señor y a veces no contesta como nosotros queremos, ¿verdad? Yo en ese momento no lo entendía. Y luego llegó el proceso más difícil. Estar los dos en el baño de nuestra casa llenos de sangre y tener que expulsar el cordón umbilical, la placenta, el cuerpito de lo que un día fue nuestro bebé en esta tierra. Fue un momento difícil que me llevó a un valle de depresión por unos cuantos días. Yo iba a la presencia de Dios y yo sentía que ya yo no valía para nada. Yo descubrí que comencé a hacer girar toda mi vida en torno a este bebé. Yo ya sabía qué le íbamos a regalar en su primer cumpleaños, imagínate. Yo ya tenía la ropita de bebé en la mano preparada para cuando viniera.
Yo estaba realmente ilusionado. Y de la noche a la mañana parecía que me habían metido en el club de los padres y de una patada me volvieron a sacar 2 meses más tarde. Yo sentía que cuando me quitaron esa identidad de padre, mi vida se desvanecía. Para colmo, acababa de llegar de un congreso donde yo había predicado de cómo hacía un mes que tuvimos ya una amenaza de aborto, pero Dios se glorificó, los médicos se asombraron, todo estaba bien, impartí fe, impartí vida, impartí esperanza, y ahora nos tocaba vivir la muerte. Yo me sentía que no valía tampoco como predicador. ¿Por qué yo habré predicado esta palabra? Ahora era una afrenta contra mi vida. Y yo decía, ¿por qué, Dios? Justo tenía que irme a otro congreso en Italia. Yo estaba devastado y decía, no quiero, Dios. De paso, en estas últimas semanas de nuestro embarazo, mi mujer y yo lo primero que hacíamos cada mañana es hablar de nuestro bebé. ¿Cómo estará? Vamos a orar por él. ¿Qué tamaño tendrá? Pero ahora nos levantábamos por las mañanas y parecía que me había quedado sin conversación en el matrimonio. Yo también me sentía un mal esposo en este valle de depresión que no era una ayuda para mi esposa. Y fui a la presencia de Dios y sabes esos momentos cuando tú oras y oras y oras, pero sientes como que Dios no estuviera ahí. Y yo le decía, bueno, Dios, ya no me puedo considerar padre porque me han sacado del club de los padres. Creo que la última prédica yo no le encuentro ni sentido, ya creo que no valgo ni para predicar. Como esposo en el matrimonio ahora mismo no soy el mejor. Si tú me faltas ya, llévame contigo. Y esos momentos donde Dios se te acerca y con todo su amor, Él me susurró al oído y me dijo, ¿en qué momento dejaste que Satanás te confundiera y comenzaste a poner tu identidad en ser padre, en ser esposo, en ser predicador, en una asignación terrenal? ¿En qué momento pusiste tu identidad ahí y te olvidaste que tu verdadera identidad es ser adorador? Mi adorador, encontrarte cada día conmigo en el secreto. Yo te sigo esperando y nada ha cambiado entre nosotros, pero tú te has olvidado de quién eras, de cuál es tu propósito eterno y has dejado que tu asignación terrenal se convierta incluso en un ídolo en tu vida. Y un poco más tarde Él me dijo, deja de llorar. Llevas ya días llorando, deja de llorar. Porque si tú me estás diciendo que se te terminó la ilusión de la vida cuando yo me llevé a este bebé a mis brazos, ¿en qué momento dejé de ser tu Dios para que tu bebé se convirtiera en tu ídolo? Y sabes, si nosotros no tenemos bien marcada cuál es nuestra asignación y a la vez entendemos cuál es nuestro propósito eterno, algo muy diferente, entonces fácilmente las bendiciones que Dios nos dé o las asignaciones que Él haya colocado en tu vida se pueden convertir en un ídolo para ti. Esto me golpeó fuerte. Yo fui el primero que tuve que pedir perdón a Dios, humillarme en su presencia y recordar que yo he nacido solamente para ser un adorador, porque es lo único que yo haré por el resto de la eternidad. Y es por ello que tú tienes que enfocarte muy bien en aquello que Dios tiene para ti por el resto de la eternidad, sin importar tanto lo que puedas vivir en este plano temporal. Voy a pedir a la adoración que me acompañe, por favor. Esa empresa que Dios te quiere dar, esa esposa que Dios te quiere dar, ese bebé, esos sueños, esos proyectos son maravillosos. Sus planes son buenos, agradables y perfectos. Pero si tú no tienes bien claro cuál es tu propósito eterno, si tú no te enfocas en esto, eso mismo que Dios te quiere dar y que todavía quizás no ha llegado a tu vida, puede ser lo que te desvíe de tu propósito eterno y lo que haga perder tu vida para siempre por la eternidad. A veces Dios en su bondad y en su misericordia tiene que quitar cosas de nuestra vida o tiene que poner un freno y no entregárnoslas todavía porque sabe que la bendición que le estás pidiendo es aquello que te va a alejar del corazón de Dios. Yo tuve que entenderlo bien y la única manera de caminar confiado en mi propósito, de seguir recibiendo de sus bendiciones, de seguir encaminado en la asignación que Él me ha dado en esta tierra, es saber que realmente yo no he nacido para cumplir algo en esta tierra, sino que he nacido como el sueño materializado de Dios, para que Él se deleite en mí y yo pueda deleitarme en Él. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y por supuesto sigo teniendo sueños y quiero ser papá un día, y quiero seguir predicando y quiero hacer muchas cosas, pero ahora mi enfoque es muy diferente,
porque yo sé quién soy en Dios. Yo soy un adorador que un día Dios me va a dar la asignación de ser papá y espero ser el mejor padre para ese hijo, pero como vino un día, Dios se lo puede llevar también. Yo, por supuesto, quiero seguir predicando, pero tengo muy claro que yo realmente soy un adorador que anhela encontrarse cada noche en el secreto con Dios, y de lo que Él me da ahí yo poder compartir a los demás. Pero ahí no está mi identidad. Mi identidad está en aquel que cada noche me abraza, me habla, me mima en el secreto. Yo, por supuesto, tengo sueños, tengo proyectos. Quiero ser un buen esposo para mi esposa, pero sé que yo soy primeramente un adorador, que yo cada día me voy pareciendo más a Él para que me pueda entregar a mi esposa como Cristo se entregó por su iglesia. Si nosotros tenemos bien fundamentada la base de lo que somos, por lo que un día fuimos creados, por lo que un día Dios pensó en nosotros antes de existir, entonces todo lo que vayas construyendo encima va a tener un cimiento sólido y nunca te va a tambalear a ti, nunca se va a caer. Pero si tienes el orden invertido, todo lo que construyas en tu vida se va a tambalear continuamente. Hoy tenemos que entender cuál es nuestra verdadera identidad. Y esto es algo que David supo llevar hasta el final de sus días. Quiero leerte cuál es uno de mis pasajes favoritos, que es el que me recuerda siempre cómo quiero verme yo delante de Dios. Ahora te lo voy a explicar, porque si no, no tiene mucho sentido ver aquí que me estoy emocionando. Igual no vas a entender el pasaje, luego te lo explico, pero déjame leértelo. Dice en 2 Samuel 23: estas son las últimas palabras de David. Atentos, hermanos, que vamos a escuchar las últimas palabras de David, ¿ok? Las últimas palabras de David. 2 puntos. Mensaje de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Mira cómo él se describe en sus últimas palabras: dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. David reconocía que había sido exaltado por Dios mismo. David reconocía que había sido ungido para llevar a cabo una asignación terrenal. Y hay tantas cosas que podríamos hablar de David, el rey más prominente de la nación, de toda la historia de Israel, el hombre que derrotó a los jebuseos para liberar Jerusalén y convertirla en capital, el hombre que siendo joven derrotó a un gigante, el hombre que formó los planos de lo que sería el templo más majestuoso de este tiempo y se los entregaría a su hijo. Hay tantas cosas, tantas hazañas por mencionar de la vida de David. Hay tanto destacable en la vida de David, pero cuando llegan sus últimos días de vida, él recordaba quién había sido siempre delante de Dios. Él no se veía como aquel valeroso guerrero, como aquel rey prominente, como aquel que había hecho tantas hazañas. No, sabía que todo eso se lo había entregado el Señor, el Altísimo le había entregado eso. Pero él se seguía viendo como el dulce cantor de Israel. Eso mismo en aquel campo con sus ovejas cuando no era nadie. Ese dulce cantor de Israel. Por esa razón, por ese enfoque correcto fue que Dios le entregó tanto. Pero lo que me sorprende y lo que yo anhelo es que David llegó a los últimos días de su vida sin olvidarse de quién siempre había sido delante de Dios, porque sabía que cuando termine el último día de su vida, por la eternidad, lo único que seguiría siendo es el dulce cantor de Israel, nada más. No había otra asignación que él se llevaría, no habría otro título, no habría otra hazaña. Ya no reinaría ahí arriba, estaba el Rey de Reyes esperándole. ¿Y qué le podía ofrecer? Su adoración, su vida entera rendida ante él. David es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida para que Él mismo pueda exaltarnos, pueda llevarnos a sus planes y podamos mantener todo aquello que Dios quiera entregar en tu vida. Cuanto más bendiciones anheles, cuanto más sueños tú tengas, cuanto mayor sea la asignación que Dios tenga para ti, más humillado vas a tener que estar cada día en la presencia de Dios, más hondo vas a tener que cavar ese propósito eterno para poder cimentar el propósito temporal.
A mí me gustaría que nos pudiéramos poner de pie para honrar la presencia de Dios, porque yo siento ya el Espíritu Santo en este lugar y yo sé que Él está tocando corazones, yo sé que Él está revelándose a las vidas. Sois una iglesia que Dios quiere hacer cosas tan grandes con vosotros, tan grandes, y quizás por eso Dios nos ha tenido que recordar a todos, a mí también. Nos ha tenido que recordar qué es lo más importante. Nos ha tenido que recordar dónde poner el enfoque. Yo quiero llegar al cielo y decirle a Dios: aquí está tu dulce cantor, aquí está tu adorador. Y yo te pregunto, cierra tus ojos ahí donde estás, escudriña tu corazón, medita en esta pregunta que te voy a hacer porque es muy importante. ¿Con qué título tú te quieres presentar delante de Dios cuando te encuentres cara a cara con Él? ¿Con qué título te quieres presentar delante de Él? ¿Dónde estás poniendo tu identidad en este momento de tu vida? ¿Qué más podrías llevar a la presencia de Dios? Yo quiero ser el dulce adorador de Dios. Y yo creo que hay personas aquí que hoy tienen que redireccionar su vida al enfoque correcto. Hay personas aquí que tienen que recordar que ellos han nacido con un propósito mucho mayor que todo lo que esta vida te puede ofrecer. Cuanto más te enfoques en tu propósito terrenal, aunque suene paradójico, más te alejas de Él y también te alejas del corazón de Dios. Pero cuanto más te enfoques en ese propósito eterno, inevitablemente vas a estar acercándote a tu propósito terrenal. Yo no sé si a alguien le ha pasado como a mí, que en muchos momentos sus bendiciones se han podido convertir en su ídolo. La asignación, la posición que Dios te ha dado en la iglesia, un cargo, un título, se ha podido convertir en un ídolo. Hoy es también un buen día para entregar esos ídolos en el altar. Y todo lo que tú entregues por Dios no es para que Él te quite y te quedes sin nada, no. Todo lo que entregues es para que Él te multiplique y te dé más. Entonces, sea cual sea tu ídolo, ríndelo hoy en el altar. Déjalo hoy en el altar. Rinde tu ídolo. Hay personas que quizás hasta el día de hoy han podido caminar sin identidad. Quizás te han profetizado, incluso Dios tiene grandes cosas para ti, pero tú ni te lo crees o lo ves tan lejos. ¿Cómo voy a alcanzar eso? Déjame decirte que tu identidad se encuentra en el lugar secreto, y aquel que te ve en el secreto te va a llevar a esa asignación pública cuando sea el día correcto. Pero te tienes que enfocar en el secreto. Basta ya de caminar nuestras vidas sin conocer a aquel que llevamos dentro. Nosotros hemos nacido para adorar a Dios, y por el resto de nuestra existencia en la eternidad vamos a seguir adorando a Dios. Así que, ¿qué os parece si por unos minutos el grupo de adoración nos acompaña y levantamos nuestra mejor adoración al Señor? Derrama tu corazón en su presencia. El Dios del universo te está escuchando. Olvídate del que tienes al lado y enfócate solo en aquel que te pensó aún antes de la fundación del mundo, aquel que te soñó, que te anheló, que te amó. Hoy está contigo, hoy está dentro de ti. Ríndele tu mejor adoración.
personas quizás tengan que arrodillarse. Otras personas quizás tengan que pasar al altar si no están acostumbrados a hacerlo. Creo que cuanto más queremos de Dios, también tenemos que estar dispuestos a dar más de nosotros. Dios no puede encontrarnos apáticos. Si Dios hoy se presentara aquí, si Jesús se presentara por su iglesia, ¿cómo nos va a encontrar? Yo quisiera que encontrara una iglesia prendida en fuego, una iglesia que le adore con todo su corazón, que no te importe lo que piensen de ti. Hay muchas personas que viven por el qué dirán, por la apariencia. A mí antes también me importaba, pero sabes, con todo respeto, me importa 3 pepinos ahora lo que piensen de mí, porque lo único que me importa es lo que piensa el Dios del universo de mí. Porque ahora estás rodeado de muchas personas quizás, pero el día que te encuentres con tu Creador vais a ser solo tú y Él, tú y tu Creador. Yo quiero que cierres tus ojos ahí y te imagines por un momento que el Espíritu de Dios está delante de ti. Y digo que te imagines porque realmente yo puedo ver cómo Dios está delante de muchos, secando lágrimas de su rostro, abrazando a otros, sonriendo a otros, quitando esa condena de indignidad que hay sobre muchos. Yo reprendo en el nombre de Jesús esos espíritus de indignidad que vienen a atacarte a tu mente, que vienen a decirte que tú no vales por el pasado que has tenido, por lo que has hecho, por lo que todavía estás atado. Reprendo estos espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Y ahora toda mentira del diablo cae por tierra en tu mente. Cae por tierra en el nombre de Jesús. Acallo toda voz del infierno y ordeno tus pensamientos que se sujeten a la verdad de Cristo. Tú eres honorable y de gran estima. Tú tienes un propósito poderoso en Dios. Nada en Dios se ha perdido en tu vida. Hay personas aquí que pueden pensar que ya han perdido el diseño que Dios tenía para ellos. No es tarde. No es tarde. Estás a una decisión de redireccionar tu rumbo hacia el propósito que Dios tiene para ti. Todo lo que Dios ha dicho de ti, de tu familia, de tu ministerio, de tus hijos, nada en Dios se perderá. Nada. Nada. Comienza a moverte, Espíritu Santo, tocando corazones. Sé tú quien te reveles a ellos hasta lo más profundo de su ser, trayendo identidad. Trae identidad a sus vidas. Trae identidad a sus vidas. Veo al Espíritu Santo acercándose al oído de una joven y le está diciendo: mi princesa. Porque ha habido muchos hombres que no te han tratado como una princesa, pero Dios, tu príncipe, hoy te dice: mi princesa, mi princesa.
es